Buenas noches, cordial saludo. Para el día de hoy, en el desarrollo del presente tema, voy a hablar de una problemática a nivel mundial, se podría decir, que aunque si bien ha tenido bastante relevancia a través de los medios de comunicación, diferentes grupos que se han movilizado en el sentido de defensa por los derechos humanos, no ha sido suficiente los elementos que han utilizado o las acciones impulsadas para lograr que esta problemática disminuya. Les hablo especialmente de la violencia sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual está definido como todo acto sexual en la tentativa de consumar un acto sexual. Los comentarios o las insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro método o otro modo de sexualidad de una persona mediante la coacción, independientemente del ámbito en que se encuentre la víctima, rescatando que el victimario va a estar en una posición dominante. Entonces, este tipo de coacciones puede abarcar el uso de grado de variables de fuerza, la intimidación psicológica, la extorsión a través de diferentes medios como los que observamos a diario en los medios de comunicación, donde podemos observar a través de chantajes como pueden ser grabaciones, fotografías u otro material que utilizan en contra de la víctima para lograr el cometido, y amenazas incluyendo el daño físico a la misma persona o a personas muy allegadas al núcleo familiar de la víctima. Esta situación, a raíz o con el paso de los tiempos, si bien ha disminuido en el sentido en que progresivamente se ha venido desarrollando un proceso de culturalización por parte de entidades del Estado y entidades no gubernamentales, los esfuerzos pues no son los suficientes para lograr que disminuya en alguna medida la acción que desarrolla sobre, especialmente sobre mujeres, donde se presenta más este impacto. Eh, Podemos decir que la Organización Mundial de la Salud definió la violencia sexual como actos en los cuales una mujer, un niño o cualquier persona fue forzada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, o tuvo relaciones sexuales contra su voluntad por temor eh, que produjo la coacción de la persona o de su pareja, o fue obligada a realizar un acto sexual que consideraba degradante. En tal sentido, existen unos factores individuales y relacionales que aumentan pues el riesgo. En estos factores individuales están que los hombres cometan actos de violencia sexual, y se refiere, es predominante al hecho de que las mujeres efectúen este tipo de actos. Hay otras acciones que van de la mano o que predominan como factores, y pueden ser el consumo de drogas, una personalidad antisocial, la pertenencia a una pandilla, la exposición en la niñez a la violencia de los padres, antecedentes de abuso físico-sexual en la niñez, una escasa educación, la aceptación de la violencia, eh, de esa persona que continuamente está viendo esos tipos de comportamientos violentos y llega a aceptarlos como normales dentro del común denominador de su sociedad. Eh, la existencia de múltiples parejas o infidelidad, y
opiniones favorables a la inequidad de género. Si observamos todas estas variables que he mencionado hasta el momento, podemos relacionarlo con una condición especial y podríamos decir que son propios de clases sociales menos favorecidas con estratos sociales donde no tienen los recursos suficientes para lograr tener acceso a una educación o lograr tener acceso a poder tener beneficios en el caso de la salud, a lograr tener acceso a educación, a salud, a un hogar digno que el Estado les debería brindar. En tal sentido, podemos hallar una muy fuerte relación entre los principios que promulga el capitalismo y el hecho de que exista la violencia sexual. En tal sentido, se puede identificar cómo las acciones impulsadas por el capitalismo ayudan a que, en primer lugar, se produzcan unos ambientes propicios para el desarrollo de la violencia sexual, en el sentido en que cuando una persona no tiene los medios necesarios, termina optando, incluso a raíz de comportamientos aprendidos, por terminar realizando una acción que podría a bien denominarse el robo de sexo, con base en los factores que mencionamos anteriormente. En tal sentido, el cuerpo femenino es un espacio que cualquiera puede tocar visto desde este contexto, del contexto capitalista. ¿Por qué? Porque está dado en el sentido de un valor monetario que es asequible a través de ese medio. En tal sentido, hay personas que pueden sentir que pueden comprar el tener o poseer una mujer a su lado. Estas acciones se pueden presentar en diferentes escenarios. En un escenario doméstico, donde pues en el interior del hogar, en el área laboral es muy propio de observar ese tipo de comportamientos en el área laboral, ese tipo de violencia. Como cifras adicionales, según el periódico El Tiempo del 27 de mayo del 2018, nos manifiesta que la violencia sexual en Colombia tuvo un incremento del 15% en relación al año 2018. En el primer trimestre del año 2019 habría un incremento de 1.065 casos reportados con relación, adicionales reportados con relación al mismo periodo del año 2018. En tal sentido, se evidencia un aumento muy significativo de las acciones de violencia sexual en Colombia, dados por ambientes como el conflicto interno, a pesar de que se atravesó por un proceso de paz que si bien pretendía conducir a la estabilidad social. Al parecer, los nuevos grupos que subyacen a raíz o aparecen a raíz de la desmovilización de esos grupos, se habrían influenciado en tales eventos, en los eventos de vinculación de niños a sus filas y de vulneración de sus derechos en el sentido de violaciones. ¿Cuáles traumas se pueden presentar tras una acción como de este tipo? Observamos muchas secuelas, donde podemos encontrar secuelas en la salud reproductiva, podemos encontrar secuelas en la salud mental, encontramos secuelas conductuales y hasta resultados de tipo mortal. Dentro de la salud reproductiva tenemos un traumatismo ginecológico a raíz del evento que acaece, un embarazo no planeado, un aborto inseguro y probablemente colocando en riesgo la salud de la madre, más exactamente de la víctima, disfunción sexual a raíz del trauma que causa el evento,
infecciones de transmisión sexual, VIH, entre otras, eh, una fístula traumática a raíz del evento. En la salud mental pues encontramos depresión, trastorno por estrés postraumático, vamos a encontrar ansiedad, dificultad en el sueño, síntomas somáticos, comportamiento suicida a raíz de la culpabilidad o el hecho traumático que le genera, el trastorno de pánico, conductuales en el comportamiento se afecta, las relaciones sexuales se van a ver muy afectadas, el riesgo mayor de perpetrar esas acciones, especialmente en los hombres, van a tratar de imitar ese tipo de conductas. En resultados mortales, pues vamos a encontrar desafortunadamente muertes por suicidio, complicaciones del embarazo, abortos inseguros, VIH, asesinatos durante la violación en defensa propia para evitar ese tipo de eventos. Dentro de los mejores métodos que podemos encontrar para combatir este tipo de eventos se encuentran los métodos preventivos, donde enfoquemos o desarrollemos acciones sobre la población más vulnerable, haciendo ver eh, todos aquellos peligros a los que se encuentran expuestos y que probablemente no tengan conocimiento, e impulsando la capacidad y en la autoestima para que esa persona sea capaz de demandar y sea capaz de colocar en evidencia a su agresor. En el sentido en que se tenga conocimiento de una acción de esas, de este tipo de índole, pues es importante que la persona sea capaz de desarrollar primero que todo pues la denuncia, desarrollar pues los exámenes correspondientes para evitar una infección por VIH o las enfermedades que se pueden contagiar por el medio sexual, y tener la capacidad de asumir un tratamiento psicológico. En tal sentido, y con relación a lo relativo de este tipo de eventos con el ambiente neoliberal que se vive hoy en día, podemos decir que el hecho de que todo tenga un precio influye en sobremedida sobre los tintes de violencia, especialmente sexual, que se viven actualmente en el mundo. Dado a estudios relacionados en esta medida, evidencian que este tipo de comportamientos se presentan en países o en sectores, en lugares, en áreas, en regiones donde se transmite o se puede observar mayor cantidad de pobreza. En tal sentido, eh, podríamos ligar esta acción con los efectos que el capitalismo produce. A raíz de lo que proyecta a través de los medios de comunicación, encontramos una influencia muy profunda hacia el consumismo, hecho que la sociedad, la persona que es receptor de este tipo de influencia, tiende a imitar, tiende a encontrar, no lo puede hallar y tiende a entrar en ese tipo de conflicto, en el uso de la violencia para lograr lo que a bien desea. Muchas gracias. Es todo.